pueblo, Señor, se regocija en tenerte y tú eres tan especial. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas grandemente también esta parte que hemos de ver tu palabra, que tu unción y tu frescura sea con nuestras vidas. Y queremos, Señor, realmente, Señor, estar recibiendo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y seguir recibiendo, porque tú ya nos has ministrado maravillosamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Quiero con ustedes leer unos textos, pero vamos a buscarlo primero. Está uno en Habacuc 3.2. Habacuc 3.2. Y usted le hace ahí una marca. Pues el otro versículo se lo voy a leer yo, pero si quiere apuntar para buscarlo después en su casa, es Isaías 32.15. ¿Sabe que cuentan que había un rey muy rico de la India que dice que tenía fama de tener muchísimas riquezas, de tener muchísima opulencia, pero que era un hombre muy religioso y que no estaba aferrado a esas riquezas ni esa opulencia que él tenía? Y inclusive dice que que la gente era movida ante la curiosidad de saber cómo él era, de ver cómo él era, y se arrimaban hasta el palacio y hasta todos los lugares donde él tenía para poder observar lo que él había cosechado en tantos años y lo que él tenía. Y sabe que dice que una vez vino un súbdito de él y entonces le dijo: rey, yo quiero ver todo lo que tú tienes, yo quiero ver cómo es que tú has acaparado tantas cosas, y quiero ver todo lo que el oro, las joyas, los lujos que hay alrededor, quiero verlo. ¿Cuál es tu secreto, majestad?, le decía, para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza. Y dice que el rey le dijo: yo te voy a revelar mi secreto y tú vas a recorrer todo mi palacio y vas a ver todo lo magnífico que es, lo espléndido que es, pero yo te voy a dar una vela. Y tú vas a ir con esta vela por todo el palacio. Y vas a ir con esta vela por todo el palacio y vas a estar mirando lo que hay, pero una cosa te digo: si la vela se te llega a apagar, yo te decapito. Entonces dice que el hombre salió para ver la opulencia del reinado, y por todo lugar que él iba con la vela. Pero claro, pasaba corrientes de aire, pasaba en distintos lugares, hasta que cuando terminó de recorrer todo el reinado, él regresó. Y cuando regresó, le dijo el rey: ¿qué has visto? Y entonces dice que el rey, mire lo que dice. Dice: ¿qué has visto? ¿Qué piensas de mis riquezas? Y dice que el hombre le dijo: mira, rey, no vi nada, solo me preocupé que la vela no se apagara, porque él sabía que le iba el cuello. Entonces el rey le dijo: ese es mi secreto, estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de afuera. Me encantó. Mira, muchas veces nosotros deseamos vivir como mejores cristianos y tener una vida espiritual amplia y todo lo demás, pero las cosas que hay alrededor impiden que mi interior sea desarrollado con el Señor. Y tú dirás: aquí no pasa eso. Bueno, mira, ya vamos a ver. Mira, queridos, la palabra del Señor compara nuestro corazón con una llama encendida. Y yo quiero dejarla ahí por un momento. Y quiero que vayamos a Habacuc 3.2. Y dice así la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Pero fíjate tú que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿De qué tiempo? De los tiempos que vivimos, de los tiempos en los que estamos. Y fíjese que en Isaías 32.15, se lo leo yo, dice la palabra del Señor:
sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esa es una promesa del Señor. Queridos, nuestro corazón es como un campo, nuestro corazón es como un terreno, y dice la palabra de Dios que promete que Él derramará agua abundante para que este terreno pueda producir. Pero en muchas partes de la palabra del Señor nos habla de nuestro corazón como una llama encendida, como algo que hay un fuego en nuestras vidas que tenemos que cuidar de que no se apague. Miren, queridos, cuando hemos tenido un encuentro real y personal con Dios, en nosotros se produce un cambio radical. Se produce un cambio que aún los que están alrededor se asombran. Cuando tú conociste al Señor, capaz que empezaste con ese enamoramiento con el Señor, y de pronto comenzaste con una convicción firme en su palabra, que si la palabra te decía que en el nombre de Jesús puedes ser sano, tú lo creías y eras sano. ¿Y hasta cuántos pueden decir que han visto una sanidad cuando se convirtieron? Porque creyeron y ¡pum! Ahí estaba. Inclusive, queridos, con ese deseo incondicional de obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir que he vivido en esa etapa? Aún la de cambiar la forma de pensar, de venir con una mentalidad de pensamiento, y cuando llegas al Señor cambiar esa mentalidad, porque el Señor te muestra qué es lo que Él quiere en su perfecta voluntad. ¿Cuántas veces, querido, empezar a experimentar esa sensación de amor por los demás, aún por aquellos que en un momento te habían hecho hasta daño, y tú empezando a perdonar y empezando a tener esa actitud porque el Señor te había tocado? ¿Cuántos de pronto con esas ganas de testificar a otros de que no podía tener ni la boca cerrada? ¿Por qué? Porque era más fuerte que todas las cosas lo que tú estabas viviendo. ¿Cuántas veces, aún en medio de circunstancias adversas, tú sabías que el Señor estaba contigo, como decía la hermana Cristina, y que no era una alegría lo que estabas viviendo, sino un gozo y una fortaleza interior? Miren, queridos, ¿cuántas veces, tal vez cuando estabas recién convertido, el venir a la iglesia era una alegría tan grande? Mira, la semana pasada vino una muchacha por primera vez, una señora, y durante toda esta semana, casi llorando, no puedo ir, pastor, porque trabajo el domingo, pero cómo me he sentido, lo que Dios hizo el domingo conmigo. Y nosotros a veces con años no nos damos cuenta de lo que es venir cada domingo a la iglesia. Pero fíjese que cuando nos convertimos, nosotros sentíamos eso aquí adentro. Y yo no sé si a usted le pasó, pero si no le pasó, es porque no tuvo un encuentro fuerte, un encuentro real, mejor dicho, con el Señor. Porque cuando tú has tenido un encuentro real, el Señor te marca y te sella ahí, es como impresionante lo que tú empiezas a sentir. Ese enamoramiento que tú tienes con el Señor. Es vivir el primer amor. Es estar ahí con esa llama encendida en nuestros corazones, que está ardiendo, que hace que nuestro interior pueda ser alumbrado. Mira, con el tiempo, ¿qué pasa? Esa llama empieza a tal vez a sufrir los avatares de distintas cosas y empieza a querer, a veces parece como hasta apagarse. Y entra la rutina, la vida mediocre que a veces nosotros mismos nos buscamos, la apatía, el adormecimiento, el aburrimiento que a veces nos causa, y una vida tibia que va cobrando lugar en lugar de una vida que está ardiendo. Miren, queridos, aquel fuego que en un momento ardía, casi sin darnos cuenta, se va apagando. Nos da lo mismo creer que sí, que Dios derrama su Espíritu Santo, o no creer. Total, me acomodo. Inclusive muchos aún en este estadio empiezan a buscar iglesias o lugares donde de pronto, bueno, me sienta cómodo, pero si no se predica la palabra, bueno, no importa. Pero no, queridos, no es así. Miren lo que dice la palabra del Señor, que aún en medio de la iglesia primitiva, que para nosotros es un referente. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos en avivamiento pensamos en la iglesia primitiva? Decimos, la iglesia primitiva, pero aún la iglesia primitiva en un momento determinado llegó a adormecerse y perder aquel ardor por las cosas del Señor.
Había una iglesia en la Odisea que le dijo que había entrado en ella la tibieza. Había una iglesia en Sardis que le dijo que estaba muerta porque él dice, solo tienes el nombre de que vives. Y había una iglesia en Galacia que le dijo que se estaba alejando de la cruz. Y eran iglesias que en un momento habían gustado el fuego de Dios y la presencia de Dios. Miren, queridos, hay síntomas que nos llevan a ver que ese fuego comienza a apagarse. Hay síntomas. Miren, el desaliento, la frialdad, la indiferencia, a veces las excusas y pretextos que ponemos, no, pero me ha pasado esto, me pasa aquello, pero son solo pretextos. Porque entonces, ¿dónde está el poder de Dios en la palabra que nos sana y nos liberta? Miren, las relaciones que a veces podemos tener uno con los otros, a veces nos desalientan. Pero yo hablaba días atrás con alguien y le decía, si a ti te han desalentado, tú también has desalentado a otros. Entonces aquí ninguno nos salvamos. Porque esto es una ida y vuelta. Miren, a veces de pronto comenzamos a ver que nos confrontamos con valores que antes nos parecía que la palabra de Dios era sí, amén. Y ahora empezamos a cuestionar, bueno, pero... Y a transigir con el pecado en algunas áreas. Y con lo que la sociedad nos presenta. De pronto, costumbres que ya habíamos dejado, comenzamos a incorporarla. Porque hay algo que se va enfriando en nosotros y aquel fuego del principio ya no va estando. Tal vez tú dirás, yo no he caído en pecado, pero sin caer en el pecado, grosero como pueden decir algunos, entra la ociosidad. Y esa ociosidad hace que entremos en una tibieza espiritual. Y ya el servir al Señor es una pesadez y todo lo cuestionamos. Pero no es que lo cuestionemos porque yo soy analítico y todo, no, lo cuestionamos porque algo está fallando. Lo que pasa es que nosotros disfrazamos las cosas, pero no es que algo está fallando en el interior. Mire, de pronto la oración, el leer la palabra, el evangelizar, todo nos cuesta horrores. Y buscamos un montón de pretextos, pero en realidad la cuestión es que la llama, ¿qué pasa? Se va apagando. Está titiñando. Como dijo Rosita, se va apagando. Amada a apagarse. Miren, queridos, amada a apagarse tanto hasta que llega un momento que en algunos solo humea. Y por un rato. Y dentro del rato ni va a humear. Porque es así. Mire, la palabra de Dios dice en Proverbios, y me gustó en la traducción esta del lenguaje actual, dice en Proverbios 24, 30 al 34, dice, en cierta ocasión pasé por el campo del perezoso, por el viñedo del hombre falto de seso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedra derribada. Lo que vi jamás se me olvidó y de allí saqué una lección, dice el proverbio. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, recuerdo que era la versión del lenguaje actual, y si te tomas un descansito, te cruzarás de brazos y acabarás en la más horrible pobreza. ¡Qué fuerte! Pero es así. Eso en el plano secular. Si tú dejas la casa para hoy, dejas para mañana, no pasa nada para limpiarla. Pero que pasen 3 meses sin limpiar la casa. Las pelusas debajo de la cama te van a llevar andando. Sí. Si tú pasas un día sin ducharte, bueno, ¿qué va a ser? Puede ser que estés de viaje, lo que sea. Pero pasa 2, 3, 4. Un mes sin ducharte. Y antes de notarlo tú, lo notarán los de abajo. Y es así. ¿Por qué? Porque entramos en eso. Mire, dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mire, inclusive, esta porción nos habla de que dejemos esa posición apática y que avivemos. Fíjese usted que no dice que Dios te avive el fuego. Dice aviva. O sea que te corresponde a ti, que
que nosotros tenemos que hacer. Avivar el fuego en nuestros corazones. Mire, dice, y que busquemos estar avivados por el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que nos insta la palabra. Mire, queridos, cuando estamos viviendo un avivamiento en nuestro interior, todo cambia. Hasta podemos tener esa pasión por el Señor, por la iglesia, por los hermanos, por la familia, por nuestra vida espiritual. Empezamos a sentir que cuando venimos a la iglesia, como hemos estado durante toda la semana ahí buscando al Señor, cuando venimos a la iglesia, ese fuego está en nosotros y nos contagiamos uno a los otros. Mire, cuando de pronto hay esa pasión que tú tal vez estás diciendo, yo me acuerdo haber sentido eso en algún momento. Yo me acuerdo haber vivido eso en algún momento. ¿Saben una cosa? A veces pensamos que no se puede recuperar más. Pero el fuego de Dios en nosotros se puede recuperar y hay que recuperarlo. Porque la palabra de Dios dice que Dios no vomitará a los calientes, no vomitará a los fríos. ¿A quién vomitará? A los tibios. A los tibios. Y aunque le querramos poner, como dice por ahí, paños fríos y tratar de, bueno, no, pero claro, es que a mí su misericordia. Sí, su misericordia en algún momento me alcanzará. Bueno, sí, que esto tendré tiempo. Aunque le pongamos excusa y pensemos, la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará. Y no se lo está diciendo a los inconversos, le está diciendo a la iglesia del Señor. Señor, qué fuerte. O sea que aquellos que en un momento sintieron el fuego, aquellos que en un momento estuvieron sirviendo, aquellos que en algún momento sintieron esa presencia de Dios y hoy están viviendo inertes. Y están respirando porque el aire respira, y están viniendo a la iglesia porque vienen, y porque a veces hasta la mujer y el marido la trae. Están viniendo de pronto y tú dirás, bueno, por lo menos vienen. Pero queridos, la salvación es personal. Y cada uno se salvará. Gloria a Dios que cada uno estamos viniendo. Pero este es un llamado para cada uno, para que cada uno recapacitemos cómo está en nosotros el fuego de Dios ardiendo. Cómo está aquel amor y aquel enamoramiento con el Señor. ¿Cómo lo sentimos? Voy a ser malvada. ¿Quiere que sea malvada? Sí. Si algunos me dicen no, porque tienen miedo de lo que les voy a decir. Pero voy a ser malvada buena. Pregúntele al lado tuyo, al que está al lado tuyo, no espere respuesta, pero pregúntele, ¿cómo está tu fuego en el Señor? ¿Cómo está tu fuego? Mire, ¿cuántos de ustedes escucharon del avivamiento en Gales? Un avivamiento que fue en 1904 que empezó. Mire, había un muchacho que se llamaba Evan John Robert, que él nació en 1878. Y sabe que yo en estos días, cuando leía sobre este hombre y preparando la palabra del Señor, hermanos, me confrontó tanto con el hecho de decir, Señor, yo quiero esto y quiero más para mí. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios nos ha dejado ejemplo a seguir, pero también hay vidas en el plano secular y en el plano contemporáneo nuestro, aunque este hombre fue de 1800 y algo, pero en nuestro diario vivir, que también son ejemplos. Y debemos también añorar y desear también aquellas cosas que vemos positivas en aquellos. Porque, mire, y dice que este muchacho nació en un hogar calvinista, en un hogar metodista, y sus padres dice que influyeron de una forma muy fuerte en cuanto a las creencias. De tal forma influyeron en ellos, en los padres, que dice que ninguno de los hijos carecía de Biblia. Todos los hijos, no importaba la edad que tenían, ellos tenían su Biblia. Y la Biblia estaba hasta ajada, no importaba la edad que tuviese, porque los niños estaban acostumbrados a leer la palabra, transmitir el Evangelio como sea. Y los padres habían transmitido tanto el Evangelio con reuniones familiares, con reuniones de hogares, ahí. Y sabe que dice que este muchacho se fue creciendo en ese ambiente. Su padre trabajaba en la mina y de pronto el padre de Evan dice que tuvo un accidente muy grande y se lesionó. Y entonces el hijo, siendo aún muy joven, tuvo que asumir la responsabilidad de trabajar en la mina en lugar del padre. Pero este muchacho tenía tal ardor por las cosas del Señor que dice que él se pasaba orando a veces
por las noches. Y tú dirías, pero este tío no trabajaba. Pues dice que este hombre, que este muchacho, porque tenía 20, bueno, comenzó con un encuentro con el Señor, él lo tuvo a los 13 años, y comenzó él a estar ahí agitado por el Espíritu Santo, y dice que este muchacho se acostaba, dormía un par de horas, se despertaba, oraba y oraba 4 o 5 horas, y dice que después se iba a la mina otra vez a trabajar. Y la mina no es trabajo fácil, un trabajo rudo. Y dice que se paraba en la puerta de la mina y cada día le entregaba a los mineros una porción de la palabra. Y dice que cuando los mineros salían por la noche, después de haber trabajado todo el día, él le preguntaba, ¿qué te ha hablado Dios en esa palabra? Y los mineros no conocían al Señor, pero dice que ya algunos la leían para responderle algo. Y le decía lo que Dios le había hablado. Dice que él tenía una Biblia escondida en una cuña de la piedra, no sé si es cuña, en una abertura de la piedra. Dice porque para que los jefes no lo viesen en algunos momentos, porque ahí dice que cuando hubo un incendio en la mina, dice que la Biblia, queridos, todo alrededor se incendió y la Biblia lo que pasó es que quedó chamuscada. Entonces él podía seguir leyendo la Biblia y no era como ahora que usted llama a Sociedad Bíblica y dice, mándeme una Biblia. Antes para conseguir una Biblia, tela marinera. Miren, queridos, ¿saben que este muchacho que tenía ese fervor, una vez dijo que dice que había orado por 10 o 11 años desde que se había convertido por un avivamiento en su país, en Ghana? Y él comenzó, como les dije antes, a predicar cuando tenía 20 años, que se puso detrás de un púlpito por primera vez. Y mire, él buscaba tanto al Señor que él en un momento dado, él llegó a decir, he extendido mi mano, he tocado la llama y estoy ardiendo. Es lo que él decía, porque esa era su vivencia diaria y permanente con el Señor. Cuando él empezó a predicar en un púlpito con 20, 20 y poco de años, ¿sabe que en 6 meses 100.000 personas vinieron a los pies del Señor? 100.000 personas. Y mire, algunas de las características de ese avivamiento que fue, mire, fíjese usted que cuando él comenzó a predicar, 100.000 personas vinieron a los pies del Señor. Y le voy a leer algunas de las características de ese despertar en el pueblo de Gales. Mire, la iglesia despertó a un hambre y a una sed por algo más intenso de comunión con Dios. Y dice que se hacían jornadas enteras de oración, la gente buscando desesperadamente a Dios. Los cultos, que antes habían sido cultos normales, se prolongaban hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre, tenía sed. Dice que cuando el predicador terminaba de predicar decía, más, queremos escuchar más. Lo que dice la palabra de Dios. Dice que la gloria de Dios era tan palpable que a veces hasta se podía casi como aspirar una presencia tan especial. Dice que las almas venían y caían en el altar doblando sus rodillas con una convicción de pecado y confesando los pecados más atroces, más fuertes, y los confesaban abiertamente. Que dice que los creyentes de todo el país y del mundo, dice que se trasladaban por días y días para venir a Gales para ver lo que estaba pasando. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Algo estaba pasando ahí. ¿Y por qué hablaban tanto? Porque sabe una cosa que dice que en la sociedad toda, algunos hablando a favor y otros hablaban en contra, pero no había gente que no hablase lo que estaba pasando en Gales. ¿Por qué? Porque de pronto, queridos, dice que los alcohólicos abandonaban de asientos el alcohol y eran libres en las reuniones. Y dice que empezaban a ser los padres que nunca habían sido, empezaban a ser los trabajadores que nunca habían sido. Dice que las cárceles empezaron a cerrar, que ya no había presos para meter adentro. Aleluya. Dice que hasta tal punto que las tabernas cerraban por falta de clientes. Y dice que se le tenían que poner en otro rubro, a dedicar a otra cosa. Los eventos deportivos, el Barça y el Real Madrid y el Betis y todo lo demás. El Celta. Dice que ya no jugaban los partidos. ¿Por qué? Porque hasta los jugadores mismos estaban en
la iglesia buscando de Dios. Amén. No había deporte que se tuviese porque no había gente que vaya. Toda la gente estaba metida en la iglesia, hermano. Esto no es cuento, digo, esto es historia, hermano, es verdad. Fíjese que dice que las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Porque todos estaban en la iglesia. Las personas solo querían oír la palabra de Dios y estar juntos en comunión. Dice que el índice de delito y criminalidad bajó de una forma drástica. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Y lo que tenían eran todos chollitos tontitos, por cositas, por linderos, por cositas así sencillas. Pero no había variantes, porque se estaban convirtiendo bajo el poder de Dios. Dice que las comisarías se vaciaron, no había detenciones. Y dice que los policías estaban sentados en los cultos al lado de los maleantes. Todos alabando al Señor al mismo tiempo. Los negocios cerraban durante el culto para que la gente pudiese ir a los cultos. Queridos, inclusive me encantó cuando leía que dice que los mineros habían trabajado por años y años antes que esto sucediese con los caballos en las minas y sabe que dice que habían enseñado a los caballos a responder al estímulo de palabras groseras, y de golpes. Y dice que cuando se convertían tuvieron que reenseñarle a los caballos, porque ya ahora le hablaban con amor a los caballos. Y claro, los caballos no le respondían. Entonces tuvieron que reenseñarle, reeducarlos con amor. Eso es un avivamiento. Sin arrepentimiento, sin corazón compungido, no hay avivamiento, hermanos. No hay avivamiento. Yo a veces cuando me dicen, alguna gente que uno está charlando y me dice, mire usted, en Argentina un avivamiento, saben que yo tengo mis reservas. O, fulano de tal lugar, un avivamiento, yo tengo mis reservas. Usted sabe que soy media en ese sentido. ¿Por qué? Porque donde hay avivamiento, hay convicción de pecado. La palabra de Dios nos muestra todos los avivamientos que ha habido en la Biblia, todos los avivamientos han traído convicción de pecado. En un momento dado se ponían de pie y dice que estuvieron todos días y días escuchando la palabra sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra trae convicción de pecado. Amén. Cuando el pueblo entiende que lo que Dios quiere es una vida de fervor y no es una vida mediocre, es cuando nosotros tenemos que entender lo que Dios está esperando. Dice que este hombre que le estoy mencionando, ¿sabe que dice que este hombre oraba, como le dije, tantas horas? Y una vez dice que oró y dijo, Señor, por amor a las almas, yo te pido que se cierre la boca del infierno. Dice que fue su oración. Y dice que por tiempo, no sé cuánto, porque no pude, busqué, investigué, pero no pude encontrar, algunos decían varios meses, dice que en el pueblo, en Gales, no murió nadie. Porque él quería que todos recibiesen el mensaje del Evangelio. Queridos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Porque estamos tan indiferentes a que la gente alrededor nuestro se muere sin la palabra. Estamos tan indiferentes. Nos falta tanto para que ese ardor sea una realidad de nosotros. Y en esto no valen las excusas, hermano. En esto vale la realidad. Nos falta. Reconozcamos. A veces tiramos balones afuera y decimos, sí, pero no dejemos, porque eso es inmadurez. Dejemos de tirar los balones afuera y reconozcamos, a mí me falta el fuego de Dios. Me falta. Miren, queridos, sin volvernos a Dios, sin volvernos a un quebrantamiento y sin buscarle a Él, no va a haber avivamiento. Iglesia, ¿qué hace que estemos arrastrando los pies y que muchas veces estemos aquí sentados con todo nuestro cuerpo depositado en una silla, pero nuestro corazón esté lejos? ¿Qué hace? ¿No será que falta el fuego de Dios en nosotros? ¿Qué hace? Que de pronto se está muriendo la gente y no le demos la palabra. ¿Qué hace? ¿Qué hace que estamos perdiendo tiempo y poniendo excusas cuando Dios quiere que estemos encendidos por el fuego de su poder? ¿Qué hace? ¿Sabe que con el tiempo, queridos, llegó este hombre que fue creciendo, llegó a acomodarse a aquella situación y al mover de Dios? Y el fuego que en un principio tuvo se fue perdiendo y se dejó ganar por una
levantó como una Jezabel en el lugar y empezó a atacarlo y él se dejó ganar por el miedo y por el temor y se fue enfriando. Y cuando él se fue enfriando, dice que en lo que estaba sucediendo en Gales se enfrió y murió y quedó adormecido. Él murió como con 70 años, pero aquel fervor que había sido, y hoy pasando casi 60, 70 años de aquel fervor, hermanos, ¿qué hay en Gales? Nada, nada. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que pasó en el pueblo? Yo estaba reflexionando en esto. ¿Sabe qué pasó en el pueblo? El pueblo se acostumbró que el mover y el avivamiento era una persona. Era Robert. Y ellos iban y recibían. Y estaban participando. Pero como no se hizo carne y vida en ellos, la necesidad de cada día estar avivados por el fuego de Dios. Cuando se murió, o cuando no murió físicamente, pero cuando se murió aquel hombre, la imagen que ellos tenían de lo que era el avivamiento, el hombre que buscaba a Dios, el pueblo bajó sus brazos y también se adormeció. Querido, esto no es cuestión de la pastora, no es cuestión de los líderes, esto es cuestión de ti y de mí. Esto es cuestión de nuestra intimidad con el Señor. Esto es cuestión de que le busquemos al Señor cada día en nuestra casa, queridos. Que nos derramemos delante del altar. ¿Por qué? Porque sin buscar al Señor no tendremos lo que Él quiere que tengamos como pueblo de Él. Sin buscar al Señor el pecado seguirá imperando, la desidia, la apatía, la indiferencia. Y yo no estoy hablando de horas, posiblemente tú no puedas estar 5 o 6 horas. Pero sí de presencia de Dios y de esencia de Dios en nosotros. Miren, queridos, el avivamiento en Gales se basaba en 4 puntos, dice. Confiesa todo el pecado que conozcas. Investiga todas tus cosas secretas y dudosas que aún están ahí y tú la encubres. Confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. Queridos, cuando nosotros tenemos esos 4 pilares en nuestras vidas, vida de santidad, vida de búsqueda, Dios se encarga de lo demás. ¿No te parece que debemos volver a la pasión de la cruz? ¿No te parece que debemos volver a tener esos dolores de parto por la gente que se está muriendo sin Cristo? Si a veces, hermanos, yo veo que la gente viene a la iglesia y nos cuesta acercarnos, nos cuesta estar ahí, ¿cuánto más y cuánto menos hacemos afuera? Queridos, qué importante que podamos entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cuando estemos delante del Señor, y por eso le decía yo, mi corazón se compungía cuando preparaba el mensaje. Queridos, ¿qué le diré al Señor? ¿Qué le diré al Señor cuando esté delante de Él? ¿Qué le diré? ¿Qué excusa le pondré? ¿Qué excusa le pondré? Mira, el avivamiento requiere sacrificio, requiere entrega, requiere reforma, requiere negación, requiere madurez, requiere abnegación, requiere lágrimas, requiere humildad, requiere renuncia a nuestros propios pareceres, requiere perseverancia. Y esto cuesta, por eso a veces le esquivamos. Pero la voluntad de Dios es que seamos vidas avivadas. La voluntad de Dios es que seamos, y en esto no cabe decirle, Señor, ¿tú quieres que yo esté avivada por tu fuego? En esto no va eso. Porque a veces hasta eso decimos, Señor, si tú quieres que yo esté avivado, avívame. A ver, esto requiere un esfuerzo, una negación, requiere un estar en el altar, un derramarnos en el altar como ofrenda, de dejar de ponernos de excusas y de que fuente divina se manifieste por el poder de Dios. Miren, queridos, que dejemos de ser, y yo quiero que usted me entienda, me ha entrado en este tiempo y usted lo notará por los mensajes, pero me ha entrado un apuro por las cosas del Señor, porque estoy viendo que los tiempos se aceleran. Y a nosotros nos gusta muchas veces ver el chip en Estados Unidos. ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, qué tremendo! Pero ¿saben una cosa? Es profético. Es profético. ¿Y qué más estamos esperando? Que baje un ángel y agite las aguas. ¿Qué más? Tenemos que avivarnos, hermano. Y la forma de avivarnos
se comienza a entrar en ese buscar al Señor, aún solos en casa, en nuestro trabajo, mientras vamos ahí. Pero sabe que a veces decimos, yo mientras voy caminando voy orando, y con eso nos escondemos detrás de estar en el secreto con Dios. Pero hay una parte que tú y yo podemos hacer mientras estamos trabajando, mientras estamos en el bus, pero hay algo que dice la puerta: cuando entres, ¿qué hay que hacer? Cierra tu puerta y ora a tu Señor. O sea que hay una parte de intimidad con Dios a puerta cerrada que no me la suple el andar por la calle, ni me la suple el estar de pronto, yo estoy en el Espíritu, canto todo el día, estoy en el Espíritu. Sí, muy bien, me parece estupendo, y sigue así, y más. Pero hay una parte que unos minutos te tienes que tomar por día para estar a solas con el Señor. Y sabe, querido, estoy preparando un mensaje, pero ¿cuánto hemos perdido el doblar nuestras rodillas delante del Señor? Parece que a veces solamente el orar sentado no llega. Y tú dirás, pero pastora, ¿qué tiene que ver la posición? Sí, vale, está bien, no tiene nada que ver la posición. Y el doblar rodillas es un quebrantarme delante del Señor, es un humillarme delante del Señor. Y si tú puedes hacerlo y tienes las rodillas sanas, hazlo y practícalo. Porque es un rendirte al Señor. Mire, mi madre, cuando estaba por dar a luz de uno de los niños, el médico le dijo: Señor, ¿usted qué problema tiene en las rodillas? ¿Qué es lo que usted tiene ahí? Mi madre tenía 2 callos así en la rodilla, de arrodillarse y llorar. Y lo que para el médico era casi una vergüenza, para nosotros en mi familia era un signo de honor. Aleluya. Porque había una mujer que doblaba sus rodillas cada día delante del Señor. Amén. Cada día. Mi padre, yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana, a veces mi ciudad era una ciudad tremenda de calor, impresionante, y yo lo veía a mi padre y lo oía orar: Señor, por mis hijos, Señor, por la iglesia, Señor, por esto, Señor, por aquello. Y mi padre otros callos así tenía. Y yo cuando preparaba la palabra decía: Señor, perdóname, porque cuántas cosas uno va a perder. Cuántas cosas. Oramos al Señor.